En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El mundo los odia porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, nos dice Jesús hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. San Juan utiliza la palabra mundo de dos maneras. En dos formas va a utilizar la palabra San Juan mundo. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí San Juan está haciendo referencia, cuando habla de mundo, de toda la creación. ¿De acuerdo? Hay que entender estos dos términos, porque si de repente estamos hablando, leemos el Evangelio de San Juan y de repente nos encontramos que Dios ama al mundo, que el mundo es esto, y de repente dice: el mundo los odiará, los perseguirá. No, ¿cómo es la cosa? San Juan usa la palabra mundo en estos dos sentidos en el Evangelio. En el primero, Juan 3:16, habla del mundo como la creación de Dios, de la cual ustedes y yo formamos partes, y de aquello que dice Génesis: y vio Dios que todo era bueno, toda la creación, todo el mundo, todo era bueno. Pero San Juan hoy utiliza en el capítulo 15 de nuevo la palabra mundo, pero no en el sentido de San Juan 3. ¿Qué es el mundo para San Juan en este capítulo? Está hablando de todo aquello que es parte del mundo, pero lo corrompe. Es todo aquello que corrompe al mundo. ¿Y a qué se refiere? Todo aquello que va contrario a la voluntad de Dios, a la dignidad de la persona, al propósito por el cual Dios nos creó y nos colocó en este mundo, pero está en este mundo. O sea, no está hablando que es algo ajeno al mundo, no, es parte del mundo. ¿Ve? Es parte. ¿Y cómo es parte? ¿Cómo es parte eso del mundo? Porque ustedes y yo lo colocamos aquí, ¿sí? Ustedes y yo lo colocamos acá. El pecado, la avaricia, toda la maldad que hay en el mundo no es algo impuesto, es algo que nosotros elegimos, es algo que nosotros decidimos. Por ejemplo, el pecado que habita en nosotros, ¿es Dios quien ha colocado ese pecado, esa maldad que hay en nosotros? No, nosotros la cogimos, nosotros hicimos parte de ese pecado, esa maldad, y la hemos, en vez de rechazarla, la hemos asumido, la hemos alimentado, la hemos fomentado y nos hemos aferrado a ella. Y por eso el mal que hay en el mundo, a veces nosotros decimos: es el demonio, Padre. No. El demonio no. Somos nosotros los que decidimos. Sí, claro, el demonio nos tienta, pero como lo he dicho muchas veces, el demonio no tiene más poder que nosotros. Si el demonio fuera más poderoso que nosotros, entonces el único culpable de los pecados y el único que tendría que confesarse es el diablo, porque nosotros solamente seríamos una víctima. El demonio propone, como nos lo enseña el Evangelio, cuando las tentaciones, ¿verdad?, que el Señor pasó. Una tentación es una propuesta del diablo en nuestra vida.
pero somos nosotros los que decidimos si llevamos a cabo aquella acción o no la llevamos. Entonces, ¿pero por qué Jesús hoy nos dice en el Evangelio, el mundo los va a odiar? Sí, porque aquí están los ideales de Cristo y aquí están los ideales del mundo. San José María Escrivá el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, tiene una frase que a mí me llama mucho la atención, hablando sobre este tema de que el confrontamiento que hay constantemente entre los hombres y el pecado, esa confrontación que tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, que va a haber entre nosotros, esa lucha, ese combate, que el apóstol San Pablo también nos habla del combate espiritual, ¿verdad?, que todo cristiano tiene que tener, día con día, momento tras momento. Y decía el santo cura de Ars, si tú en tu vida cristiana nunca te has topado con el diablo, nunca te has tenido que enfrentar con el diablo, es porque vas caminando a la par. Vas caminando a la par, es tu compañero de camino. Entonces nunca te vas a enfrentar con él porque vas caminando a la par. San José María Escrivá de Balaguer decía otra frase parecida y decía, con que a ti no te tiente el diablo, a ti no te pone tentaciones, para ti es fácil seguir al Señor, a ti no te cuesta, a ti no te tienta el diablo, bueno, ten cuidado, porque en algo estás fallando y por eso el diablo no te tienta. Si el diablo ya te tiene bien arropado, ya te tiene bien enrollado con la cola, ¿qué necesidad tiene el diablo de ponerte trampas o hacerte pruebas para hacerte caer en el pecado si ya estás en el pecado? El diablo se va a preocupar cuando nosotros nos salimos de sus garras, cuando él ve que él nos está proponiendo, como dice aquel cantito, ¿se acuerdan? Son dos caminos los que hay, ¿cuál de ellos vas a tomar? Camino angosto es el de Dios, el ancho es de Satanás. ¿El ancho qué significa? No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay combate, todo es facilito, todo es bonito, todo es tranquilo. Y el camino angosto es el camino hacia arriba, cuesta arriba. Y muchas veces, hermanos, ese camino cuesta arriba no es porque las cosas sean tan difíciles, sino por el combate que tengo que tener conmigo mismo también. Porque cuando hablamos de carne, de mundo, hablamos de la carne, hablamos de todo lo que el mundo nos propone. ¿Y qué nos pide la carne? ¿Qué nos pide la carne? Me acuerdo que había un sacerdote formador en el seminario de Guatemala, Juan Pablo Torreviarte, y siempre nos daba risa cuando ponía un ejemplo, decía, muchos de nosotros así estamos, decía. Viene la carne y nos dice, vamos a comer, vamos a comer, porque nos pide pues comer. Vamos a ver televisión, vamos a ver televisión. Vamos a pasear, vamos a pasear. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a ver película, vamos a ver película. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a rezar. No hay que darle gusto a la carne. No hay que darle gusto a la carne. Todo aquello que la carne nos pide y es agradable, ay sí, ¿verdad? Lo recibimos con los brazos abiertos. Todo aquello que es agradable a la carne, a los ojos, a los oídos, al gusto, todo aquello que es agradable a los sentidos, véngase, ¿verdad? Venga. Pero todo aquello que implica un sacrificio, todo aquello que implica generosidad, y estamos hablando del amor, estamos hablando de la penitencia, de aquellas cosas que me ayudan a ser mejor, en el caso de los que estamos estudiando, de los que estudiamos o queremos aprender un poquito más, no, ahí no queremos, porque nos sentimos más cómodos. No, hombre, ¿qué va a hacer estar leyendo un libro, aprendiéndome un tema, estudiando esto? A estar con el celular, viendo el Facebook, WhatsApp, ¿verdad? Texteando, viendo videos, viendo películas. No, hombre, es más galán, comiendo, paseando, es más galán. Pero ¿qué es? Lo que el mundo nos
ofrece placer nada más. Y el placer por placer, ¿qué es lo que hace? Simplemente adormecer nuestro cuerpo, nuestra conciencia. Entonces, cuando tú entras en pugna, ahí empieza la lucha del cristiano. Pero no solamente tú, sino cuando tú haces ver a los demás que eso no trae ningún provecho, que no trae ninguna ganancia. Entonces ahí empieza la pugna. Y cuando tú en tu trabajo o en tu lugar donde estudias o en tu colonia o en tu iglesia, de repente quieres hacer ver que no es ese el camino del verdadero cristiano, entonces empieza la pugna, cuando el pecado genera ganancia económica, ¿verdad? Cuando genera ganancia económica, cuando me trae beneficios a mí, cuando voy a conseguir algo, ahí me vuelvo cómplice. ¿Cuántas personas han perdido una oportunidad de trabajo o una oportunidad laboral solo por no querer ser cómplice de un pecado? Muchas personas. Por ejemplo, hay personas que han andado buscando trabajo y el único trabajo que encontraron fue en una clínica abortista. Mire, ahí la vamos a contratar, en esta clínica, mire, va a ganar tanto. No, usted no va a practicar el aborto, usted solo va a notar la gente, va a ser la secretaria, la que va a atender a las personas. ¿Y qué es esa persona? No, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y por creer en Dios y por ser cristiano, yo no voy a participar de eso. Entonces ahí que empieza la confrontación. Y más si tiene un esposo o que no tiene principios morales ni respeto a la vida. ¡Oh, tonta! Trabajar es que no querés, anda a trabajar, ¿verdad? O más si son los amigos, ¿verdad? Y empiezan a atacarlo, a atacarlo, a atacarlo, a atacarlo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: si a mí me han odiado, todo aquel que siga mis ideales, mis principios, también será odiado. Todo aquel que, al igual que Cristo, ponga primero el amor, la dignidad de la persona, el respeto a la vida, todo aquel que ponga los principios de Cristo como pilares fundamentales en la vida, así será odiado también. Porque ante los ojos del mundo, todo tiene precio, hasta la vida. Hasta la vida. Hermanos, si hoy el tráfico de órganos, ¿verdad? El tráfico de órganos, ¿ustedes creen que ese montón de personas que secuestran, que desaparecen, no habrán tráfico de órganos ahí también? ¿Verdad? Solo venden, ¿verdad? Le vendo este riñón, le vendo este otro, el hígado, le vendo esto. Precio, ¿verdad? Los abortos, ¿qué es el aborto? Es un gran negocio. ¿Ustedes creen que las grandes empresas que dan publicidad al aborto y que quieren meterse a la griña en los países, imponer las leyes de aborto en el país, ustedes creen que son esas personas que se interesan? Ay, es que pobrecitos los niños que vienen a morir. Si tanto les doliera, esas organizaciones serían las primeras en repartir comida a la gente pobre, a los niños que están muriendo de hambre. No les interesa eso. Lo que les interesa es el dinero, el lucro de eso, ¿verdad? Eso es lo que les interesa de ellos. Y luego de repente estas grandes empresas se hacen socias de estas otras empresas que son de cremas y empiezan a vender cremas de placenta, ¿verdad? Cremas para rejuvenecer, cremas bellas y todo eso. ¿Y qué lleva eso? Yo les he contado una historia a ustedes, que a mí no me la contaron, yo la viví en carne propia, ¿verdad? Cuando estábamos me acuerdo que me tocó realizar, siendo un seminarista, por mandato del señor obispo, un exorcismo en una comunidad lejos donde yo hacía pastoral. Y él me exorcizó una latita de aceite de oliva, me la exorcizó. Pero ¿se acuerdan que había, no sé si todavía salen, que son latitas así? Entonces yo la llevé y cuando andaba en la mochila, pues se me derramaba en la ropa. Entonces paso yo donde mi abuela y le digo: mamá Carmen, ¿no tiene un botecito de plástico para echar este aceitito con un algodoncito y para tenerlo ahí? Y me dice mi tía: sí, me dice mi tía, yo tengo un botecito ahí que mis hermanas me lo mandaron de Estados Unidos con crema y ya se me terminó. Viene ella, saca el bote, eran unos botes redonditos así, que el hoyito era así bien chiquitito, quizás un algodoncito era todo lo que cabía, pero botes plastificados, ¿verdad? Que usted lo tiraba al suelo o lo rebotaban. Y me acuerdo que mamá Carmen lo tenía así, miren hermano, ya lavadito, me lo llevó y se lo puso en la mano. Ellos no sabían qué era ese aceite,
Solo dije que era un aceite bendito. Y se lo puso en la mano mi abuela y con el algodoncito adentro, y le dejé caer el chorrito de aceite exorcizado en el bote. Cuando el aceite hizo contacto en el bote, estalló como cuando usted mete un vaso caliente en el agua y se hizo 2 pedazos. ¡Tá! De un solo. Y se derramó el aceite. Y todos nos quedamos así asustados, ¿verdad? ¿Y qué es esto, verdad? ¿Y qué es esto? Pero todos, ahí estaba mi tía Sofía, mi tía Nena, mi abuela, y no me acuerdo quiénes otras personas estaban ahí y vieron aquello. Y entonces yo les empecé a explicar que era un aceite que se usaba para ungir a las personas cuando hay acechanza maligna, cuando hay una cuestión mala que las está atacando. Ahí con ese aceite se ungen. Y le damos vuelta al botecito y atrás tenía como una calcomanía así chiquitita donde decía crema de placenta. ¿Ustedes creen que a todas las mujeres le sacan la placenta para hacer esas cremas? No, hermano. Esas son cremas de fetos, de niños abortados, que hacen esas cremas. Y claro, en el momento que ese aceite hace contacto con ese bote, ¿qué pasa? Había una contaminación y todo eso, y estalló. Y muchas personas no sabemos eso. No sabemos eso. Cuando usted compra ese tipo de cremas, ese tipo de cosas, ¿qué está haciendo? Dándoles negocio a esas grandes empresas abortistas que pelean tanto porque el aborto sea legal, que se apruebe. No es que les interese la vida de la persona, no es que les interese los niños. Incluso en algunos lugares, como en Estados Unidos, se está buscando aprobar que aún incluso el niño, mientras si nace y la mamá no lo quiere, que lo mate. Incluso cuentan algunas historias, algunos abortistas, que hay niños que nacen llorando, son abortados y nacen todavía llorando, y cuando están llorando lo que hacen es con una tijera cortarle las cuerdas bucales para que no lloren y los tiran a un basurero hasta que se mueran. Pero por eso la iglesia es perseguida, es odiada, y cuando algunos sacerdotes en Estados Unidos se han ido a protestar enfrente de estas clínicas abortistas, han sido llevados presos arrastrados. No sé si lo han visto en las noticias. Sacerdotes, a la gente que llega a protestar, no al aborto, sí a la vida, son llevados arrastrados y presos, porque respetamos la vida, porque luchamos por la dignidad de la persona. A eso es lo que se refiere hoy Cristo en el Evangelio. Si somos de Cristo, y queremos seguir los ideales de Cristo, no debemos asustarnos cuando seamos perseguidos, calumniados, y la forma de cómo atacar toda la obra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.